Hola, lo que vamos a ver hoy es un primer vistazo a la nueva versión de DaVinci Resolve, la número 11, que incorpora muchísimas novedades. Una de las cosas buenas que está haciendo Blackmagic es que añade cosas nuevas, pero no elimina cosas viejas. Por ejemplo, podemos seguir capturando de cinta, volcando a cinta. Tenemos todas las características que tenía Resolve en versiones anteriores, pero además tenemos muchísimas nuevas. Algunas no las vamos a poder ver hoy, pero en principio lo que queremos hacer es un pequeño repaso a la interfaz gráfica. Entre las cosas más destacables ya podéis ver que se ha eliminado la pestaña Gallery, que ahora aparece dentro de la pestaña Color. Entonces vamos a empezar, pues bueno, la pestaña media tiene algunas novedades. DaVinci es un programa clásico, pero que está adoptando rápidamente cosas bastante modernas, por decirlo de alguna manera, de otros programas, como por ejemplo, bueno, pues el skimmer, lo podemos ver aquí en las miniaturas, como podemos ver diferentes frames simplemente con pasar el cabezal o el skimmer por encima de las miniaturas. Esto lo podemos ver en todas las páginas del programa, un poco al estilo de Final 10. En la pestaña media no tenemos novedades demasiado destacables, pero sin embargo en la pestaña Edit tenemos muchísimas cosas nuevas. El programa ahora es un editor completísimo, tiene todas las opciones que le pedimos a un programa de edición no lineal. La única que le podría faltar, que comparten la mayoría de programas, es la edición multicámara, pero por lo demás tiene casi todas las opciones que necesitamos para editar un programa. Para que veáis un poco las novedades de la interfaz, bueno, en la parte superior izquierda ahora tenemos dos botones que nos separan lo que serían los timelines o las secuencias, en las que podemos hacer, como veis aquí, diferentes carpetas. Tienen dos modos de visualización, uno que sería por iconos, en el que podemos ver también una vez más aquí el skimmer con los iconos de las diferentes secuencias. Este símbolo indica cuál está abierta. Y otra que es con un visor en la parte superior, en el que si pasamos por encima, pues también podemos ver los diferentes frames para hacernos una idea de qué versión es cada una. Además de esto tenemos el botón de Media Pool, que es donde nos vamos a encontrar el material. Por toda la interfaz han puesto muchos botoncitos que nos permiten personalizar a tope todas las cosas que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, este botoncito de aquí que nos sirve para ampliar este espacio, que bueno, ya estaba, pero como este, pues hay muchísimos por todas las partes de la interfaz gráfica. Como veis, dentro de la pestaña de edición tenemos una pestaña de source, una pestaña de edit, y dentro de ellas pues todas las opciones habituales. Ya vimos en un vídeo anterior que en la versión 10 ya se podía hacer trim de forma muy cómoda, pero bueno, aquí tenéis todo una botonera que nos permite acceder a las funciones más rápidas. Y simplemente por destacar alguna, en la opción de trim han mejorado algunas cosas, como por ejemplo que si estamos en modo trim y hacemos slip o slide, fijaros cómo la pantalla se parte en 4 imágenes que nos permiten ver todo. Esto es slip, si vamos a la parte inferior esto es slide, y entonces esto nos permite pues eso, visualizar las 4 imágenes que necesitamos a la hora de hacer una operación de slip o slide. Una de las cosas más importantes que han puesto en la pestaña Edit es que podemos cachear los clips. ¿Qué significa esto? Que cuando nos encontremos con material difícil de reproducir en tiempo real, difícil de procesar, como por ejemplo la H264, o materiales de muy alta resolución, 4K, RAW y cosas así, el programa puede hacer una especie de render de trabajo, que es lo que hacen Final Cut, Premiere, etcétera. Entonces, bueno, esas opciones para que lo veáis un poquito, porque esto sí que es completamente nuevo. Fijaos, yo tengo aquí una serie de clips al principio de este montaje, que bueno, como veis es un montaje que publicamos hace poco sobre el análisis del Zen Slider, que ya está terminado dentro de Resolve 10. Fijaos que bueno, aquí tenemos un título y aquí tenemos un material que está en H264. Con la máquina con la que estoy ahora, que es un Mac Pro del año 2008, con una tarjeta gráfica Nvidia 660 Ti, el material en ProRes se reproduce muy bien, pero el material en H264 va a tirones. Entonces eso para montar es un poco incómodo. Entonces la gente de Blackmagic lo que ha hecho es que, como os digo, se puede cachear en segundo plano todo el material que necesitemos. Hay varias maneras de hacerlo, pero bueno, para que lo veáis, si vamos a Playback, Render Caché y elegimos Smart o User, vamos a elegir User en este caso, fijaos que aparece una línea roja sobre los clips que están sin renderizar. Este clip necesita ser renderizado, y si yo quiero forzar a que este se renderice, le digo Render Caché Clip. Fijaos que aparece una línea roja que cuando pasen unos segundos se convertirá en una línea azul, porque el programa irá generando esos archivos que necesita para poder reproducir en tiempo
real ese material. Como veis, la línea ya se ha convertido en azul y este clip ya está cacheado. ¿A qué se va a cachear? Pues a lo que queramos. Si vais a las preferencias del programa, veremos que en opciones generales podemos cachear a ProRes 422HQ, que es como está ahora, o sin compresión, incluso los codecs de Avid, o pues a la máxima calidad en 16 bits. Ya que estamos en las preferencias, voy a enseñar también que era una cosa que se ha pedido desde siempre dentro de Resolve, que se pueda personalizar el teclado. Como veis, se pueden usar hasta 4 por defecto que corresponden a Resolve, Premiere, Final Cut 10 o el Media Composer, pero aquí se pueden crear teclados nuevos y configurarlo absolutamente a nuestro gusto, todas las opciones del programa, a las teclas que queramos, lo cual es realmente útil y contribuye bastante pues a que podamos familiarizarnos pronto con el programa. Para terminar con la pestaña Edit, que tiene, insisto, muchísimas cosas, vamos a ver dos importantes. Como veis, por ejemplo, este primer rótulo que hemos hecho aquí al principio, pues está completamente hecho dentro de DaVinci Resolve. Si os fijáis, aquí tenemos un inspector en el que podemos pues hacer una tituladora de un nivel parecido, por ejemplo, al que tiene Final Cut 10. Y otra cosa también importante que os quería enseñar es que ahora podemos hacer trim en varias pistas, también un poco como con las opciones del Media Composer o incluso algunas que ni siquiera que tenía Final Cut 10. Podemos seleccionar varios puntos de trim simultáneamente, como estáis viendo, y hacer ediciones en ese punto, como veis. O también podemos hacer trim asimétrico, que consiste en tirar uno para un lado y otro para otro, un punto de edición para un lado y otro para otro, y fijaos, me voy al modo de trim, y si ahora pulso coma o punto, fijaos que estoy trimando en direcciones diferentes cada uno de los puntos. Como veis, esas etiquetas me indican que hay una desincronización de audio o lo que en ese momento proceda. Aquí dentro de la pestaña de edición también tenemos los cambios de velocidad, y lo único que se echaría en falta es, bueno, de alguna manera filtros, ¿no? Aquí veis que tenemos una parte de OpenFX, que en este caso tenemos vacío porque no hay nada instalado. Aquí podemos instalar los Sapphire, que son muy buenos pero también bastante caros. Entonces esto es algo que se echa un poco de menos. En la parte de color sí que tenemos desenfoques, estabilizaciones y, bueno, por supuesto, todo tipo de correcciones de color, pero no tenemos por defecto filtros, ni de vídeo ni de audio. Ahora haremos un poquito del audio. Y dentro del Toolbox tenemos las transiciones, que han mejorado bastante. Fijaos que elegancia a la hora de poner una transición favorita o la transición por defecto, simplemente tenemos que chequear una de las esquinas. Como veis, también tenemos algunos títulos básicos y también tenemos algunos generadores, ¿no? Esto lo veremos en vídeos posteriores, pero bueno, ahora, como digo, solamente vamos a hacer una pequeña introducción. Una cosa que le gustará bastante a los editores clásicos es que el programa ha incorporado el modo Gang, que, bueno, pues ya tenía Final 7 o también el Media Composer. Si le dais aquí, tanto el visor del timeline como el visor de source se sincronizan. Entonces, al mover el cabezal se mueven los dos cabezales, como estáis viendo. Esto es muy útil, por ejemplo, para editar videoclips sin la técnica de multicámara y, bueno, para otras muchas cosas. Por terminar, dentro del audio, bueno, pues lo más llamativo es el mezclador de audio, que ya lo teníamos en la versión 10, pero que ahora ha mejorado bastante porque puede estar orientado al clip o orientado al track. Al clip, ya sabéis, como en Final Cut 7, y al track, bueno, pues como un mezclador de sonido en el que podemos controlar todo el volumen de las diferentes pistas. Las pistas pueden ser desde mono hasta tener 16 canales. Como veis aquí, estos son pistas con muchos canales, pero bueno, podemos tener pistas mono o como queramos. Ya os digo que hay mucho más dentro de la pestaña de Edit, que todo lo que han hecho lo han hecho, no sé si es la expresión correcta, pero con mucha cabeza, acercándose bastante a otros programas de edición, y detalles como, por ejemplo, este símbolo de aquí que indica el final de un clip, o si vamos al final del todo, pues este símbolo que indica el final de la secuencia, o cosas de este tipo que nos ayudan pues muy mucho a trabajar, sobre todo a los que estamos acostumbrados a otros programas de edición. Las opciones son, como os digo, muchísimas, y merece la pena darle un vistazo a la parte de edición sin ir más allá, sin casi olvidarnos que tenemos probablemente el mejor corrector de color que existe.
Si vamos a la pestaña de color, también hay bastantes novedades. Parecía difícil que se pudiesen mejorar mucho Resolve en este terreno, pero bueno, se han añadido muchas cosas. Por ejemplo, una que me gusta bastante, algo que se echaba bastante en falta, es bueno, la información dentro de los nodos. Muchas veces si teníamos muchos nodos no sabíamos muy bien qué habíamos hecho en cada uno de ellos. Bien, ahora fijaos en estos iconos pequeñitos que tenemos aquí. Cuando hacemos una variación, por ejemplo, de curvas, fijaos que nos aparece el icono de que aquí hemos hecho algo con las curvas. O si hacemos un qualifier, nos aparece el icono del qualifier. Si ponemos una máscara, por ejemplo, pues nos aparece el icono de la máscara. Y así sucesivamente. Esto hace que sea mucho más fácil poder saber qué tenemos en cada uno de los nodos dentro del programa. Otra novedad muy llamativa es esta que tenéis aquí en la parte izquierda, y es que podemos calibrar un plano si en él hemos grabado una carta de color, ¿no? Hay diferentes modelos de cartas de colores. La que tengamos nosotros la grabamos en el momento de rodaje, y luego aquí esto nos va a permitir, mediante pues, una rejilla, colocar esta carta de color sobre la que hemos grabado, y esto nos va a igualar el color. Sería como una especie de balance de blancos muy sofisticado. En las opciones de RAW han puesto muchísimas cosas más, sobre todo en la parte de ARRI, en la parte de Cinema DNG, Sony también. Ahora tenemos muchísimas más opciones de trabajo. Y además de eso, una cosa muy interesante, tanto para la parte de edición como para la parte de color, es el trabajo colaborativo. Este está solamente disponible en la versión de pago, no en la versión gratuita, en la Lite, sino en la versión de pago, en la que podemos tener a varias personas trabajando sobre el mismo proyecto. Por ejemplo, alguien que esté corrigiendo color, alguien que esté editando, alguien que esté metiendo metadatos, y todos ellos están en una SAN. Podemos trabajar simultáneamente, lo cual abre grandes posibilidades de trabajo. Si os fijáis también, dentro de la parte de color tenemos esos iconos que os decía antes, esos botoncitos que nos permiten ir a funciones rápidas dándole a los botones. Por ejemplo, el split screen, que veíamos también en otro vídeo, o si queremos ver cómo se ven las máscaras, la pantalla partida, que como veis aquí en la parte izquierda tienen las diferentes opciones. Todo esto lo han puesto con botoncitos, pues para que sea un poco más agradable para los usuarios que todavía no conocen el programa acceder a estas diferentes opciones, ¿no? Los modos extendidos también han mejorado mucho. Tenemos varios modos para ver la pantalla en grande. Y la galería, que ha desaparecido como una página aquí abajo, pues la tenemos aquí. Esto no ha cambiado mucho, la galería está en otro sitio, pero sus funciones son las mismas. Los iconos de personalización están por todos los sitios. Si por ejemplo no queremos el mini timeline, lo podemos quitar de este botoncito de aquí para tener más espacio. Por supuesto, aquí tenemos acceso como siempre al iBox, y en definitiva todo se ha refinado. Hay una cosa muy obvia, que es que el monitor está en la parte central. Como sabéis, antes estaba en la parte izquierda. Para mí está mucho mejor en el centro que en el otro lado. Aquí podemos acceder a los diferentes montajes de una manera muy rápida. Y bueno, lo que os decía, todo se hace más sencillo, pero sin perder opciones anteriores y añadiendo nuevas funcionalidades. Por último, en la pestaña Deliver han puesto tres modos. El modo básico, en el que tenemos las opciones más sencillas si no queremos entrar en configuraciones muy complicadas. El modo Intermediate, en el que ya podemos trabajar con Easy Setups. Y el modo avanzado, que tiene disponible pues todas las opciones de renderizado. Veis que esta pantalla también se ha rediseñado. Ahora tenemos un timeline muy grande aquí también para poder trabajar, seleccionar las cosas, un botón para seleccionar todo aquí de una manera muy rápida, o siempre podemos hacer botón derecho, ratón y renderizar un clip, todo, renderizar versiones. Aquí tenemos la cola de trabajo. Como veis, el programa se ha refinado, ha mejorado, ahora es un editor. Hay que recordar que tiene una versión gratuita que tiene casi todas las funciones que hemos visto aquí, y que, como veis, permite empezar un trabajo, desarrollarlo y terminarlo pues con opciones muy profesionales. Y bueno, nada más, porque quería hacer, como os digo, una primera aproximación al programa. Si queréis más información acerca de DaVinci Resolve, del mundo de la postproducción, y por supuesto también de Final Cut Pro, podéis pasaros por finalcutpro.es o seguirnos en nuestro canal de Twitter, Final Cut Pro es. Gracias.